¿Sabes qué son los ingresos netos? ¿Sabes cómo calcularlos? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. En la sesión de hoy vamos a hablar de esos ingresos netos, ingresos brutos y vamos a aprender cómo calcularlos. Empecemos. De manera común, cuando miramos el estudio de hipotecas o de operaciones de financiación, se nos habla de ingresos netos. ¿Qué son esos ingresos netos? Tenemos que tener en cuenta que cuando recibimos una nómina, tenemos que contribuir al Estado con el pago de los impuestos. Al final, lo que nosotros cobramos, lo que cobramos de manera neta, es esa nómina sin dichos impuestos. En función si hay 12, 14 pagas, en función si hemos trabajado en una empresa o en dos, si hemos cambiado de trabajo, en función de las retenciones que aplique en la empresa, a veces, no siempre, a veces el importe que tú percibes neto de la nómina mensual no coincide con el neto que te queda después de aplicar estos impuestos. A veces puede ser que sea a favor porque tendrías que tener más ingresos o tus ingresos netos son superiores, que significaría que la declaración de renta te devuelven dinero, y a veces es a la inversa. Alguien que se puede pensar que de manera neta o en esa nómina está cobrando mucho, cuando hace la declaración de renta se da cuenta que le tenían que retener más y la nómina quizá que le había quedado de 1.600 se le quedan 1.500. Para que no pase eso y todo el mundo sepa sus ingresos reales, vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo identificar en un IRPF o en la renta nuestros ingresos netos. Antes de continuar tenemos que hacer una aclaración. No todas las declaraciones de renta son iguales. Yo parto, o normalmente daba una premisa para calcular los rendimientos netos de dos casillas, que sería una renta muy sencilla, en el sentido que sería una renta solo con rentas del trabajo. En el momento que haya rentas inmobiliarias porque tienes un piso de alquiler, porque tengas dividendos de acciones o hayas comprado o vendido fondos o hayas comprado o vendido acciones. Si tienes aportaciones al plan de pensiones. En todas estas circunstancias, que si da tiempo veremos en el día de hoy, si no, os animo a dejarlo en comentarios para verlo en siguientes sesiones, ya haría complicar este resultado. Como decíamos, la sesión de hoy es calcular esos ingresos netos. Pero cuando vemos la renta, hablaremos también de la factura fiscal. Y tenemos que entender que aunque sean cosas parecidas, son cosas un poquito diferentes. ¿Por qué digo esto? Banquero, no me líes. Stop. Recurrentemente en los últimos programas, cuando queríamos evaluar cómo nos computaban los ingresos del alquiler, de manera usual es lo que tú percibas de alquiler multiplicado por el 0,40. Y después tendrías que restar si hubiera una cuota de hipoteca detrás. En este mismo caso, si miramos su declaración de renta, si esta persona que alquila a razón de 600 euros es una residencia habitual, tendrá una bonificación, con lo que el pago o los beneficios netos que declaren la renta se alejarán un poquito de la realidad de lo que él perciba. Por eso os estoy diciendo que hoy vamos a empezar por la nómina. También, si queréis los autónomos aprender a ver esta factura fiscal, dejármelo en comentarios, y después de ir de la nómina nos iremos complicando, ¿de acuerdo? Vamos al Excel. Aquí podemos ver una declaración de renta y aquí un pequeño Excel para tomar algún apunte. Como os decía, usualmente, para calcular el rendimiento o el salario neto, comunicaba o comentaba que se tenía que poner la casilla 18 menos la casilla 595. Vamos a verlo. La casilla 18, en este sentido, sería la suma de rendimientos netos previos, que serían 45.284,96. Para la declaración de renta observamos que hay otros gastos deducibles que restan 2.000 euros y son 43. Este es el importe que partirá para hacer la declaración de renta porque nos deducen unos 2.000 euros de otros gastos deducibles. Pero de cara al banco lo que nosotros hemos percibido es esta casilla 18. Y después vulgarmente comentaba que restasen la casilla 595. Disculpad que está el PDF al revés. Nos tendríamos que ir casi al final de la renta y encontraríamos la casilla 595, en este caso 10.468,39. Si hacíamos esta diferencia, sería el salario neto, que dividido entre 12 sería la mensualidad neta para empezar a hacer los cálculos del endeudamiento, que como hemos comentado muchas veces sería el 35% y significaría que esta persona, Paco, se podría endeudar hasta 1.015 euros al mes, en principio sin ningún tipo de riesgo de que no se lo aprobasen. Reflexiones. Os acabo de decir la casilla 595. ¿Por qué? Vemos que en retenciones y demás pagos a cuenta tiene por rendimientos del trabajo 10.917.
Es decir, este importe que hemos visto que percibía al principio, menos estos 10.917, que sería la casilla 596, es la retención que ya le han aplicado automáticamente en su trabajo. Y yo normalmente lo resto con la autoliquidación, porque en esta autoliquidación, en este caso, esta declaración de renta es a devolver 449 euros. Significa, a priori, luego lo iré comentando, que le han retenido 449 euros de más. Por lo tanto, si yo cojo su sueldo, el que hemos marcado, y le resto 10.900, el salario neto que le quedará es más pequeñito que si le resto 10.400, sencillamente porque es más grande. Normalmente el atajo que facilito, que comento por los emails y en el programa y en comentarios, es la casilla 18 y esta casilla 595, porque doy por hecho que solo hay rendimientos del trabajo y ya vemos esta cuota diferencial si se aplica a favor o en contra. Ahora bien, como iba comentando, normalmente las rentas son un poco más complicadas y os voy a explicar algunos casos donde el truco o la fórmula de la casilla 18 menos la casilla 595 no funciona. Es, si por ejemplo tenemos inmuebles en alquiler y no les aplicamos la retención, el rendimiento que podemos obtener extra, como no aplicamos retención, en la declaración de renta lo tendremos que pagar. Por lo tanto, esa retención o esa regularización de cara a la renta no sería solo de nuestro salario. Estaríamos confundiendo o estaríamos mezclando salario con rendimientos de alquileres o de inmuebles. De la misma manera, si alguien compra y vende acciones, de la misma manera que si compramos o vendemos un fondo de inversión, también estaría en la base imponible del ahorro, pero en alguna manera, si no están declarados estas retenciones, en este cómputo de la casilla 595 también nos afectaría. Por lo tanto, la gente que tenga solo nómina, esta fórmula estupendo, y la que no, se complica un poquito. Sigamos mirando la declaración. Ahora vamos a intentar replicar los cálculos de esta fiscalidad para ver si podemos entender estos conceptos que estaba comentando. De entrada, ahora no voy a hacer el cálculo de su nómina neta, sino de la factura fiscal. Aplicaremos estos 2.000 que han hecho deducibles y tendríamos 43.284,96. Tendríamos rendimientos del trabajo. Tendríamos que añadir a esta base imponible general las rentas imputadas de inmuebles, en este caso 571,91. Después ya tendríamos la base imponible del ahorro. Aquí veríamos una operación de un ETF, un fondo de inversión. Aquí podríamos ver otras diversas operaciones y el cómputo general en operaciones o ganancias y pérdidas. Y la renta imputada, 470,13. Como iba indicando, si es un fondo de inversión que hemos comprado y hemos vendido, la entidad financiera normalmente ya nos aplica esa retención y en la declaración no tendremos ni que pagar ni que devolver porque ya se lo pagamos al banco y el banco se lo pagó al fisco. Pero si por ejemplo son compraventa de acciones, ese cálculo lo tendremos que hacer nosotros. Y si nosotros de las ganancias que hemos tenido, por ejemplo, de comprar y vender acciones, no nos hemos apartado un monto de dinero, en la declaración de renta, en el cómputo final, lo tendremos que devolver o contribuir con la parte que toque. Continuamos, por lo tanto veríamos que la renta o la base imponible general serían estas rentas del trabajo y ya nos han imputado las del inmueble, 43.856, 43.856. Si continuamos, en este caso se hicieron encima aportaciones al plan de pensiones, con lo que estos 1.800 euros, cuando tiene que liquidar por todos los impuestos, se lo van a restar o se lo van a deducir de dicha base imponible. Y como podemos ver en la última hoja, esta base liquidable general ya partiría de la suma del trabajo, de los inmuebles, menos dichas aportaciones al plan de pensiones, 42.056,87. Aquí ya tendríamos la cuota estatal y autonómica, que ya lo vimos en un vídeo que os lo dejo por aquí. Aquí se añadiría la liquidación o los 90 euros que tendría que pagar aproximadamente por las ganancias patrimoniales. Recordar que hay los tramos de IRPF para las rentas del trabajo que se imputan las rentas de los inmuebles y todo lo que sean compraventa de fondos o dividendos, bueno, la parte del ahorro o las ganancias y pérdidas patrimoniales. Y finalmente veríamos que tiene rendimientos del trabajo y que le devuelven de la cuota diferencial. Tenemos que entender que todo y que tenga una renta imputada de este inmueble, como ha hecho una aportación al plan de pensiones superior, le compensa esta imputación, ¿de acuerdo? Y consigue incluso una devolución, que también podría estar en parte afectada porque las nóminas o las retenciones que le han aplicado en el trabajo eran un poquito más elevadas. Pero en todo caso ahora estaríamos analizando la factura fiscal, pero no estaríamos viendo su capacidad o sus rendimientos netos de cara a una operación del banco.
Espero haber ordenado un poquito más el tema de los ingresos netos o ingresos brutos. Insisto, la nómina, si estuviera bien hecha la retención o cotización, serían ingresos netos, pero con la renta siempre lo acabaremos de comprobar. O aquella gente que tenga pagas extra, guardias, o que tenga pagas prorrateadas que no... Con la renta no habrá ningún tipo de duda. Esto es todo por hoy. Espero todos vuestros comentarios, todas vuestras preguntas. Que vaya muy bien y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!